que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, bueno, antes de comenzar, te quiero recordar como todos los días que todos los miércoles estoy haciendo transmisiones en vivo en mi canal de YouTube Ami Rey, porque hermana, a mí los miércoles me encanta estar en vivo con ustedes para platicar sobre la vida, sobre consejos, autoestima, amor propio, relaciones, etc. Así que todos los miércoles ustedes y yo tenemos una cita por mi canal Ami Rey. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta historia comienza cuando mi mamá, fíjate, nos vamos a ir desde hace mucho tiempo, desde que yo naciera, cuando mi mamá tenía aproximadamente 15 años y conoció a mi papá. Hermana, mi papá era una persona adicta. Mi mamá dice, yo desde que lo conocí así. Yo pensé que iba a cambiar. Error número uno de las personas y de los seres humanos, creer que la gente va a cambiar porque nosotros se los vamos a pedir, o que van a cambiar por los hijos, o que van a cambiar por el amor. Que no. Una persona cambia porque quiere. Sin embargo, mi mamá dijo, no importa, él va a cambiar, nos amamos, y así decidió quedarse con mi papá. Al tiempo, bueno, pues mi mamá quedó embarazada, así que decidieron irse a vivir juntos mi mamá y mi papá. Y mira, mi mamá era muy guapa, era muy bonita. Yo creo que todos tenemos mamás muy guapas, pero que en su juventud eran demasiado despampanantes y guapas. Y mi mamá era de vestirse con pantaloncito apretado, topsito, cabello acá, labial rojo. Pero mi papá era una persona muy celosa y le dijo a mi mamá, no te quiero volver a ver vestida así. Así que mi mamá se tenía que vestir con pantalones flojos, ropa holgada, o sea, ropa demasiado grande, porque mi papá no le permitía vestirse como a ella le gustaba. Bueno, hermana, pues al tiempo nací yo pues soy la más grande, y después 5 hermanos. No, claro, mis papás no tenían televisión, periódico ni revista, ¿no? Yo creo que hoy uno tras otro, pero pues bueno, yo soy la más grande. Entonces, bueno, mi papá se tuvo que ir de la ciudad a trabajar a otra ciudad, pues porque éramos muchos, porque necesitábamos dinero. Y mientras que mi papá estaba ausente trabajando, bueno, hermana, ya sabes, los vecinos mitoteros. Ya sabes que uno conoce al otro, que el primo del hermano. Bueno, pues mi mamá nos cuidaba a nosotros, a mis hermanos y a mí. Pero los vecinos, yo no sé cómo, llegó el rumor hasta la otra ciudad. Fíjate, kilómetros y kilómetros de distancia. Le llegó el chino a mi papá, que supuestamente mi mamá nos había dejado solo sin comer y que se iba con otro hombre. Entonces mi papá se tuvo que regresar, porque al enterarse de eso se regresó, cosa que no era cierto. ¿Y qué crees que pasó? Bueno, pues que mi papá golpeó a mi mamá por primera vez. Y de aquí para el real, mi papá se la pasaba golpeando, humillando, tratando súper mal a mi mamá. O sea, de verdad la trataba horrible. En ocasiones mi mamá y mis hermanos y yo nos íbamos a la casa de mi abuelita, pues porque mi papá, le golpeaba. Entonces nos íbamos a la casa de mi abuelita, pero luego, ¿qué crees? Ay, no, es que me da un coraje esto. Mi papá llegaba con mi mamá y como perro arrepentido, decía, ay, perdóname, es que yo te amo. Y mi mamá, mira, caía. Y no la culpo, hermana, no la culpo, porque a veces nosotros creamos una dependencia tan grande con las parejas que no podemos irnos a pesar del daño que nos están ocasionando. Y bueno, mi mamá decía, bueno, es que con 5 hijos, ¿qué voy a hacer yo sola? Bueno, 6, ¿verdad? Entonces, pues nos regresábamos con mi papá. Y luego otra vez la golpeaba, y luego otra vez nos íbamos, y luego otra vez regresábamos, y así. O sea, siempre estábamos así. Teníamos una vida muy inestable gracias a todas esas humillaciones que mi mamá pasaba, porque nosotros la veíamos sufrir, pero al mismo tiempo la veíamos que pues quería a mi papá y que teníamos que regresar, ¿no? Entonces era tedioso todo este asunto. Sin embargo, hermana, mi papá lo único que ocasionaba con esto era que sus hijos, nosotros, le tuviéramos mucho miedo. No respeto, miedo. Bueno, hermana, pues mi papá era una persona adicta, era alcohólico. Entonces, pues después de golpear a mi mamá, ya también nos golpeaba a nosotros. Era muy agresivo, sumamente agresivo, teníamos mucho miedo. Y mis hermanos y yo íbamos a la escuela. Entonces, hermana, yo no sé cómo explicarte que la escuela era nuestro lugar seguro. O sea, a nosotros nos encantaba ir a la escuela y rezábamos y pedíamos porque la escuela durara más horas, porque era el lugar a donde escapábamos de tantos problemas de la casa. Entonces, bueno, déjame te platico que para ese momento mi abuelito me daba mi dinero y yo lo ahorraba, porque en ese tiempo yo me quería comprar mi iPod. Entonces, bueno, ahorita ya no existen, pero en ese momento yo me quería comprar mi iPod, entonces yo ahorraba y ahorraba dinero. Llegó el día del niño y mi papá llega y me dice, oye, pues préstame dinero para comprarle dulces y cosas a tus hermanos. Y yo así como, no te puedo prestar. No, sí me tienes que prestar el dinero que estás ahorrando, porque mi papá sabía que yo estaba ahorrando.
Y le dije, no papá, no te puedo dar el dinero porque yo estoy ahorrando para comprarme mi iPod, entonces no puedo, no, si no me lo das, fíjate con lo que me amenazaba, hermana, si no me lo das te voy a sacar de la escuela y no vas a ir nunca más a la escuela. Y además tus hermanos se van a quedar sin regalo del Día del Niño por tu culpa. Mala hermana, mala hija, entonces yo me sentía mal. Y bueno, hermana, pues a mí no me quedó de otra más que darle obviamente todos mis ahorros porque yo sí quería seguir yendo a la escuela. Además era de cuadro de honor, tenía las mejores calificaciones, era la mejor estudiante de mi generación. Entonces pues yo no quería faltar. Así fue, le di el dinero y mi papá le compró dulces y chocolates a mis hermanos por ser el Día del Niño. El resto del dinero ya sabrás en qué se lo gastó, en sus vicios. Ay, hermana, pues agárrate con esto súper triste que te voy a platicar de mis papás. Me da cosita decirlo, pero te lo voy a platicar. Mi papá obligaba a mi mamá a irse con otras personas, con otros hombres para sacar dinero, ya te imaginarás de qué manera. Y mi mamá lloraba porque ella no quería ir, ella no quería estar con otras personas, pero mi papá la obligaba y le gritaba que tenía que ir porque necesitábamos el dinero. Entonces mi mamá tenía que conseguir el dinero para mantener los vicios de mi papá. Agárrate porque aquí se viene una de las partes aún más tristes de la historia. Resulta que un día mi papá estaba golpeando a mi mamá y yo me metí a defenderla y por ende obviamente me tocaron a mí también los golpes. Yo me salí súper triste corriendo a la calle a llorar porque no sabía qué hacer, hermana. Yo la verdad me sentía muy mal por todo lo que estábamos viviendo en mi casa, que mis hermanos vivieran también todo eso. Entonces me fui a una esquina ahí a la calle a llorar y de repente pasó una señora y me dijo, mija, ¿qué tienes? Yo estaba pues ahí chillando. Y le digo, es que mis papás están peleando y no quiero irme a la casa. Y me dice la señora, no, ven, yo te voy a acompañar a tu casa. Y nos fuimos a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, los golpes seguían. Entonces la señora desconocida agarró a mis hermanos y a todos nos sacó de la casa. Mi papá se encerró en un cuarto con mi mamá para seguirla golpeando y que pues lo dejaran en paz. Entonces a nosotros nos sacaron y la señora se acercó con mi papá para hablar con él y decirle que por favor... Ay, es que me da tristeza. Decirle que por favor dejara salir a mi mamá porque, hermana, pues no sabíamos qué iba a suceder ahí, ¿verdad? Total, hermana, que mi papá dejó salir a mi mamá por fin. Mi mamá pues estaba muy mal, así que mi papá empezó a gritar que ya se iba a ir de este mundo, que se quitaría la vida y que no sé qué. Entonces nosotros estábamos muy asustados, así que un vecino que teníamos por ahí nos dijo, ¿saben qué? Vénganse aquí un rato en lo que se tranquiliza, no sé qué. Entonces nos quedamos ahí en la casa del vecino. Se hizo de noche y mi mamá le habló a un hermano de mi papá, o sea, un tío, y le dijo, oye, ¿sabes qué? Empezó a decir que pues va a hacer esto, así que pues tenemos miedo. Y nos dijo mi tío, no se preocupe, no pasa nada, seguro anda borracho, no le hagan caso. Total, así quedó. En la noche mi mamá nos dice a mí y a mis hermanos, oigan, vayan a la casa por ropa para mañana irnos a la casa de su abuelita, ¿no? Porque te digo que estábamos con el vecino. Y pues nosotros teníamos miedo de ir a la casa porque pues estaba mi papá, así que le pedimos a un amigo que nos acompañara. Bueno, hermana, para esto yo le dije a mis hermanos que se quedaran por cualquier cosa, ¿no? Yo dije, yo voy bien macha, le dije a un amigo que me acompañara, él accedió, así que fuimos, llegó a mi casa y todo estaba apagado, oscuro, o sea, todas las luces apagadas. Yo decía de que, papá, y no contestaba, y dije, bueno, a lo mejor ya se salió a tomar, ¿verdad? Porque siempre hace lo mismo. Ay, hermana, pues agarro mi teléfono, prendo la lámpara del teléfono, alumbro y no vas a creer lo que vi en ese momento. Mi papá estaba atado de aquí, colgando en una barra en donde él hacía ejercicio. Mi amigo, el que iba acompañándome, salió a buscar ayuda. Un vecino llegó, bajó a mi papá, llegó la ambulancia, CEMEFO, reporteros, la televisión, fuimos por mi mamá. Hermana, un show, de verdad que viví algo que nunca se me va a borrar de la mente. Esa imagen la sigo teniendo en la mente. Cierro los ojos y veo esa imagen de mi papá ahí. Fue algo terrible, fue algo espantoso, de verdad. Llegó mi abuelita paterna, llegó un tío, nos abrazamos, todos lloramos. Ay no, hermana, horrible. Hermana, a partir de aquí mi vida, si antes era un infierno, se volvió peor. O sea, yo no sé qué sigue después del infierno, pero algo peor que un infierno. A mi papá lo tuvimos que velar 3 días porque su papá, mi abuelo, estaba en Estados Unidos, entonces teníamos que esperar a que regresara. Entonces estuvimos ahí 3 días, hermana, súper pesado. Después de esto mi mamá cambió, mi mamá se convirtió en otra mujer totalmente diferente, de verdad estaba súper extraña, lloraba todo el tiempo, se volvió alcohólica. Yo para ese entonces tenía 15 años más o menos cuando pasó lo de mi papá
Entonces nos dejaba en la casa solos a mí y a mis hermanos, se iba de vacaciones con otras personas, pero nos dejaba ahí sin comer, sin dinero o con poquito dinero y se iba. Y cuando regresaba a los días súper borracha. Hermana, te digo, yo no sé qué existe después del infierno, pero créeme que lo viví. Mi mamá casi no estaba en la casa con nosotros. Posteriormente mi mamá se hizo un novio y nosotros ya la empezábamos a ver diferente, como más feliz, más tranquila. Y dijimos, wow, está cambiando, yo ya estaba feliz. Mis hermanos estaban felices de que mi mamá ya estaba otra vez como que regresando a la vida, como que regresando a ser esa mamá de antes, y nosotros estábamos muy contentos, así que nos presentó a su novio, que aparentemente todo estaba perfecto, todo iba bien, nos cayó súper bien, así que un día nos juntamos, porque bueno, ellos nos citaron a nosotros para darnos la noticia de que se querían juntar. Nosotros aceptamos con gusto porque dijimos, es una buena persona, ya hizo cambiar a mi mamá, por supuesto que sí, vente a vivir con nosotros, sin saber, hermana, que habíamos cometido el error más grande de nuestras vidas. Pero bueno, ese nuevo novio de mi mamá se fue a vivir a la casa con nosotros. No tardó mucho para mostrarnos su verdadero yo, hermana. Era un mantenido, no trabajaba, se la pasaba en la casa acostado, no hacía nada, mi mamá lo mantenía. Este güey agarraba las tarjetas de mi mamá y se iba a tiendas departamentales a sacar ropa, a robarle dinero a mi mamá. O sea, una cosa horrible. Y espérate, además de todo esto, era una persona adicta. Y aquí vamos de nuevo a repetir la historia, hermana. La historia que viví con mi papá. Una tía me daba dinero para la preparatoria, hermana, pero me lo mandaba con mi mamá. ¿Y qué hacía mi mamá con el dinero? Por supuesto, se lo daba a su pareja, se lo daba a su novio, porque pobrecito, porque no trabaja, porque no tiene dinero, porque si quiere comprar unos tenis el señor, entonces mi mamá le daba mi dinero de mi prepa a este hombre. De verdad, hermana, que yo no entendía a mi mamá qué estaba pasando por la cabeza. Al final te voy a explicar qué era lo que estaba pasando. Bueno, total. Yo conocí a un chavo, me enamoré, nos enamoramos y quedé embarazada. Para esto yo aún seguía viviendo en la casa de mi mamá con este hombre también. Pero de verdad que en mi casa nadie quería al novio de mi mamá más que un hermano. Incluso ese hermano lo defendía a capa y espada. En mi casa todo iba mal. Este hombre otra vez trataba mal a mi mamá estaba en depresión, lloraba todo el tiempo, se cortaba los brazos. Yo estaba, hermana, que yo ya no sabía qué hacer. Otra vez estaba viviendo lo mismo que ya había vivido, estaba repitiendo la misma escena. Y yo le dije a mi mamá, mamá, por favor, vamos a terapia porque yo necesito que tú te cures para poder estar bien nosotros. Y hasta eso accedió. Hermana, pues obviamente yo me tenía que cuidar mucho por el embarazo porque pues tenía un bebé, un ser humano dentro de mí. Entonces yo ya no quería pasar por problemas. Ya de verdad estaba cansada de toda esta situación. Así que hablé con mi mamá. Y le dije, a ver, mamá, o es tu novio o yo. Yo sé que esto no se hace, hermana, pero de verdad ya estaba cansada. Así que le dije, o se queda tu novio o me quedo yo. Y mi mamá eligió a su novio. Así que yo me tuve que ir de la casa y me fui a vivir con mi pareja. Mi mamá se puso triste que yo me fui de mi casa, hermana, pero pues no había de otra. Y además mi mamá eligió a él, o sea, eligió a este señor por sobre su hija que estaba embarazada. Pues yo qué hacía. Total que con el tiempo este hombre ya no nada más golpeaba a mi mamá, también ya golpeaba a mis hermanos. Entonces, dos de mis hermanos ya no aguantaron esta situación y yo me los llevé a vivir conmigo. En una ocasión, fíjate nomás lo que hizo este hombre, mandó a uno de mis hermanos al hospital de tanto golpearlo. O sea, yo no sé de verdad mi mamá qué tenía en la cabeza en ese momento para aceptar a un hombre que maltrataba hacia sus hijos, ¿no? Total. Al final todos mis hermanos se fueron a vivir conmigo hasta que este hombre decidió irse por fin de la casa. Y nosotros dijimos, aleluya, aleluya, por fin este hombre se fue. ¿Pero qué crees? Que mi mamá se fue ahí atrás de él. Se fueron los dos de la casa y nos dejaron a nosotros, a mis hermanos. Bueno, mi mamá me dejó a mis hermanos a mí. Pues bueno, hermana, se fueron a vivir juntos a otra casa mi mamá y ese hombre. Y nosotros veíamos a mi mamá feliz, aparentaba que estaba feliz, nosotros la veíamos contenta y dijimos, bueno, ya se arreglaron, ¿no? Ya cambió este hombre, mi mamá está muy feliz, porque eso era lo que aparentaba mi mamá. Mis hermanos, bueno, crecimos todos, cada quien tomó su rumbo, unos trabajaban, otros estudiaban y todo muy bien. Hasta que un día, hermana, yo iba en el camión y me marcan para decirme que mi mamá estaba muy grave y que por favor corriera a verla. Yo no entendía absolutamente nada porque para empezar yo no sabía dónde vivía mi mamá. Así que como pude llegué al lugar, hermana, hubo contratiempos, el carro en el que iba se le ponchó la llanta. No, o sea, total que no llegué a tiempo a la casa de mi mamá. Ay, hermana, pues prepárate para otra triste noticia porque cuando voy llegando a la casa de mi mamá, donde estaba viviendo con este hombre, veo que estaba la camioneta del CEMEFO
y yo estaba demasiado confundida. Dije, a ver, no sé qué está pasando. Cuando llego a la casa y entro, me da la noticia que mi mamá también se quitó la vida. Yo estaba demasiado confundida porque yo pensaba que mi mamá estaba feliz por fin, porque te digo, eso era lo que ella nos decía y lo que aparentaba. En el piso mi mamá había escrito algo, pero no alcanzamos a ver, a distinguir qué era lo que decía. Lo escribió con un gis, no supimos, pero sí, hermana, mi mamá también se quitó la vida. Hermana, de nuevo la historia se repetía. Recordé todo lo que viví con mi papá, cómo lo vi, cuando llegué y lo vi, me pasó exactamente lo mismo con mi mamá. De verdad que ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, vivir 2 veces esto con 2 de las personas que más amaba en mi vida, a mis papás, a mis propios padres, porque sea, lo que hayan sido, como hayan sido, para mí eran mis papás y pues uno como hijo los veía enamorada, ¿no? O sea, yo veía que había mucho amor al principio, pero luego pasaron tantas cosas que yo no entendía el significado del amor, no sabía si el amor era realmente así, no entendía absolutamente nada. A mí me tocó reconocer el cuerpo de mi mamá y de verdad es que esto no se lo deseo absolutamente a nadie. Ha sido un proceso súper difícil. Pasó el tiempo, los años y pues todo cambió. De todos mis hermanos, unos cayeron en el alcohol, otros en depresión, otros se hicieron adictos, dejaron la escuela, el trabajo, porque todos, hermana, en algún momento tenían que resentir todo lo que estábamos viviendo. Ellos eran más chicos que yo y pues a lo mejor no dimensionaban la gravedad de los problemas que estábamos viviendo, o tal vez sí, ¿verdad? Pero ya hasta más grandes fue cuando empezaron a resentir todo lo que vivimos en el pasado. Yo tenía a mi bebé ya, entonces yo tenía que salir adelante y luchar, no dejarme caer, ni vencer, hermana, porque pues yo tenía que salir adelante por mi hija. Después, con el tiempo, algunos hermanos sí tomaron un buen rumbo, unos regresaron a estudiar, otros regresaron a trabajar y yo seguía feliz pues con mi hija. Fíjate lo que te voy a decir, hermana. Yo empecé a ir a terapia y el psicólogo me dijo algo. Bueno, yo le dije al psicólogo, es que yo no entiendo cómo mi mamá, después de haber vivido tantas cosas tan malas con mi papá, fue a caer de nuevo con una persona exactamente igual que mi papá. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía que extrañaba mucho a mi papá, entonces el psicólogo me dijo que era tan grande su codependencia con esa persona, con mi papá, que es por eso que se consiguió una persona idéntica a mi papá. Por eso siguió ese patrón de conseguir al mismo tipo de persona, porque ella quería estar como estaba al principio. Esta historia fue muy difícil de platicarla y de verdad escribirla más, entonces yo de verdad deseo de todo corazón que nadie viva esto y que si alguien lo ha vivido, lo está viviendo, sepan que en algún momento vas a poder salir de ahí, que es un círculo vicioso en el que te sientes encerrada, pero créeme que aquí sigo echándole todas las ganas del mundo para no recaer o para no sufrir una depresión, porque de verdad la imagen de mi mamá y de mi papá las tengo aquí todo el tiempo. Pero hermana, aquí sigo echándole ganas para no repetir los mismos patrones que mi mamá vivió.